Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos. Por ahí se escucha un poquito de ruido y de interferencia, pero nada que no se pueda resolver. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Nancy Quintero. Soy docente y mediadora de lectura en el estado de San Luis Potosí. Y en esta pequeña charla del día de hoy, de Platicamos un ratito, ando trayendo hacia ustedes un tema que me parece muy interesante y que pocas veces se ha retomado durante los últimos años, y son los libros de rincón, los libros informativos y los libros del tipo y corte literario. Y antes de comenzar, pues saludarlos a todos ustedes. Espero que estén muy bien. Esta es una semana de trabajo bastante corta y relajada, de hecho, y me toca la guardia. No sé ustedes qué tal, cómo andan con esas actividades, pero pues yo estoy muy feliz porque ya mañana es viernes y ya mañana se termina pues todo este trayecto de tener la responsabilidad de estar timbrando a la hora correcta y de pues tener todo el seguimiento de algunas cosas que están pasando, ¿sí? Y pues bueno, vamos a comenzar. Eh, Creo que dentro del trabajo que tenemos como docentes, muy pocas veces nos damos la oportunidad de explorar lo que tiene que ver con la lectura de parte del trabajo que hacemos en la escuela. Creo que muchas veces estamos presionados por cumplir con ciertos requerimientos que nos hace la Secretaría misma de Educación en lo que es este plan de estudios que hemos estado llevando pues ya desde hace muchos años y que tiene que ver con el fomento a la lectura. Creo que en cierta medida el pueblo mexicano tiene la oportunidad de estar trabajando con diversos contenidos en la escuela, y creo que nos estamos quedando muy limitados a cuál es la función de la misma. Es decir, a veces creemos que a la escuela solo se va a aprender a leer, a escribir y a contar, y creemos que hasta ahí llegó. Y entonces, con el paso de los años, con la evolución de las sociedades, con la globalización, con todos estos conceptos que van aterrizando en nuestras aulas, como ahora la nueva escuela mexicana, que pues de nueva solamente lleva el apelativo del sustantivo, porque en general son prácticas que ya hemos realizado. Creo que tenemos que expandir los horizontes de lo que conceptualizamos nosotros, de lo que es la lectura, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues muchas veces nos vamos a encontrar con maestros de preescolar, de tercero y de primaria en fase de primero y segundo grados, con esa gran duda que surge de ¿a qué edad deben empezar a leer los niños? Y la lectura, pues como yo se los he contado en otras oportunidades, es una actividad, una competencia que desarrollamos gracias a una capacidad, la capacidad que nosotros tenemos de poder decodificar nuestro idioma. En este caso, la lengua materna de la gran parte de la población en México es el español, y de la decodificación viene el hecho de poder descifrar mensajes. Y entonces la lectura, ¿cuándo la deben de aprender? ¿Será que es correcto que los niños de preescolar la empiecen a manejar, o será que no? Muchas veces estamos estigmatizados por el pasado y como que nos regresamos a la prehistoria de nuestra historia, y decimos, es que los niños deben aprender a leer hasta los 6 años. Si no aprendió a leer a los 6 años, entonces el niño ya no va a poder. O decimos, no, es que el niño debe de aprender a leer antes, porque por eso en el preescolar ya se les empiezan a dar palabras, frases, letras y todo. Y lo cierto aquí es que la lectura nace de una necesidad particular de cada individuo. Y entonces vamos a encontrar niños que desde muy pequeñitos empiezan a preguntarte, ¿qué dice allí? ¿Y qué dice acá? Y empiezan a identificar algunas letras, y ellos mismos ya empiezan a armar sus mensajes y dicen, ah, allí dice esto. Por ejemplo, el más típico, que es el de la marca del refresco de Coca-Cola, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo tienen muy, muy fijo en su cerebro. Entonces, con esa idea nos vamos nosotros creyendo que la lectura es un acto que se debe dar sí o sí entre los 5, los 6 o los 7 años, y la realidad aquí es que a veces este proceso tarda un poquito más, y va a tardar dependiendo de los estímulos que va a tener el niño, de la manera en la que practica o de la información que tiene a su alrededor. Y las escuelas en México han sido dotadas desde hace algunos años de un material muy valioso que está contenido en esto que son las bibliotecas de los libros del rincón. Los libros del rincón es una serie de títulos que están organizados por edades de acuerdo a lo que se está trabajando. En la última fase de lo que se estuvo editando existen 5 categorías. Estas 5 categorías son la de Al Sol Solito, la de Pasos de Luna,
la de Astrolabio, la de Espejo de Urania y también la de Cometas Convidados. Toda esta información que les estoy platicando proviene de la misma página de Libros del Rincón y ustedes pueden localizar aquí en internet y vale la pena darle un clavado a la información que ahí vamos a encontrar. Entonces, en preescolar y en los primeros grados de primaria abundan mucho los libros con relación a la colección que se llama Al Sol Solito. Y Al Sol Solito es para los más chiquitos, así viene marcado. En su mayoría son libros que cuentan historias con muchas imágenes para que los mismos niños puedan aprender a descifrarlas, a contarlas y que incluso ellos pueden interpretarlas hasta de otra manera. A los niños pequeños les gusta mucho escuchar la lectura y a los niños grandes, por supuesto que también, porque esto activa la imaginación. Los niños desde muy pequeña edad, ellos están facultados a imaginar mundos, a crear historias. Y cuando llega alguien y les dice, mira, traigo un libro y te lo puedo leer, hay niños que pues al principio van a decir, ay, como que no me interesa mucho. Pero conforme la práctica sea de manera cotidiana y rutinaria, podría llegar a impactar de una manera importante en los alumnos. Y de ahí también la invitación a ustedes, maestros, para que les lean en la clase. Y también tenemos la segunda sección de los libros que se llama Pasos de Luna. Pasos de Luna es para los que empiezan a leer. Ya de manera autónoma, los niños empiezan a tomar algunos títulos de la biblioteca y entonces van a empezar a leer sus historias. Y estos libros tienen imágenes muy llamativas, tienen ilustraciones muy coloridas y tienen tamaños de letras un poco mayores para que los niños que están aprendiendo a leerlos pues están inmersos en una lectura y no se les hace tan pesado, ¿sí? De allí nos vamos a brincar a la colección que se llama Astrolabio. Los libros de Astrolabio empiezan a entregarse desde tercer año en adelante, alguno que otro que se escape y que los bibliotecarios organicemos en los grados previos, pero de tercero de primaria en adelante empiezan a aparecer los libros de Astrolabio, que son aquellos títulos que ya tienen historias para los niños que leen con fluidez. Es decir, el niño ya de manera autónoma va a ir a tomar un libro, lo va a empezar a hojear, lo va a empezar a abrir y lo va a leer solito. No necesita a lo mejor un estímulo extra porque al niño ya le llama la atención, le interesa y empieza a trabajar con ello. Otra categoría de los libros del rincón en estas series es el de Espejos de Urania. Espejo. Espejo de Urania es para los lectores autónomos, aquellos que definitivamente no necesitan que se les diga, miren, aquí está la biblioteca de la escuela, aquí está la biblioteca del aula, ellos solitos van buscando los títulos. Y los libros de Espejo de Urania ya contienen más textos, tienen las letras un poco más pequeñas y las imágenes vienen siendo también alternadas. Texto, por aquí una imagen, texto, 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 por aquí otra imagen. Son ilustrativas, pero no siempre aparecen allí. Por ejemplo, me acuerdo de un libro que se llama Increíble Camo y allí casi no hay imágenes, todo el trabajo se hace de manera individual. Y la última serie que aparece en Libros del Rincón es el de Cometas Convidados y este es para los lectores de diversas edades. Y aquí se van a encontrar con títulos de todo tipo, estilo, forma, color, sabores, si quieren, para que las personas que ya leen, como ya ellos tienen ese interés, pues lo toman de por aquí y por allá. Hay muy poquitos libros de Cometas Convidados en las escuelas. Y recuerdo que la última vez que yo recibí paquete para la biblioteca, solo venía uno, pero repetido en 3 ejemplares. Y ese librito hablaba acerca del cuerpo humano, hablaba de cómo es la maravilla de la función del mismo y nada más había uno y me impactaba porque pues nunca había visto la colección, había ya trabajado en 3 años previos con las bibliotecas escolares y no me había tocado recibir un libro de Cometas Convidados. Aquí quiero hacer una mención para la sala de maestros de Voces Docentes en Acción porque yo tenía una duda que por ahí ya me contestaron. La sala de maestros de hace una semana y media, en donde yo preguntaba, pues, ¿qué pasó? Porque ya no hay tantos libros del Rincón en las escuelas, ya no se están editando, y se hablaba de algunas dificultades que el programa ha tenido para poder seguir distribuyendo estos ejemplares a las escuelas y de cómo ha disminuido la cantidad de recursos. Eso vale la pena conocerlo. Dentro de la política educativa se va a relacionar mucho la forma en que los recursos llegan a la escuela en forma de materiales. Y si somos muy conscientes de esto, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, CONAFE, que es un sistema que cuenta con muchas herramientas y muchos elementos para trabajar en el aula, es uno de los pocos que sigue conservando por ahí esos pequeños estímulos de trabajo para poder llevarlos a sus aulas. Y algunos de esos materiales llegaron a aterrizar a las escuelas multigrado. Y si ustedes están en escuela multigrado, por ahí van a identificar esta pirámide que había, que era como un juego de mesa en el que los niños contestaban preguntas indiferentemente de cualquier tema y con esto los niños jugaban y era una pirámide amarilla
con los dibujos laterales de tipo códices de nuestras culturas prehispánicas y era una muy buena herramienta. Y casi todos estos por la parte de abajo cuando los veías decían CONAFE. Entonces son materiales que provienen de este sistema y llegan y aterrizan en escuelas multigrado. También, por ejemplo, teníamos el esquema de Juanito, que era este prototipo del cuerpo humano que llegaba a las escuelas así totalmente digamos, en limpio, y se les dotaba de sus pinturitas para que empezaran a pintarlo. Y entonces aquí están los pulmones, el corazón, etcétera. Y era una muy buena herramienta de trabajo. Todo esto que yo alcancé a ver en las escuelas multigrado, en el momento en el que yo no era maestra, me llamaba mucho la atención porque para mí las escuelas recibían mucho material, recibían láminas, recibían prototipos del que les comenté, recibían juegos de mesa, estos ábacos que eran unos palitos amarillos con sus bolitas de sus circulitos que eran las unidades, las decenas, las centenas, los millares, las decenas de millar, las centenas de millar, o sea, todo este complejo y amplio y vasto material que se les proporcionaba a las escuelas, principalmente multigrado, quedan todavía algunos lugares donde se conservan completos e íntegros, pero que sí se usan, no aquellos que los guardaron y los arrumbaron y dijeron, mejor no los toco porque no sea que me los vayan a pedir a fin de año y que no me vayan a liberar o algo así. Entonces, dentro de ese estilo de pensamiento, luego encontramos las bibliotecas de libros del rincón, que pues contamos con muy poquitos libros. En la mayoría de las escuelas casi ya no hay ninguno. Y esto porque hice algunas encuestas previas hace algunos meses y me di cuenta de ello. Comentaban aquí, no, maestra, pues es que aquí ya no hay biblioteca escolar, o no, es que los libros desaparecieron. Y podríamos pensar en dos posturas, ¿sí? En la primera de, híjole, los libros se desaparecieron, qué lástima, adiós, cerramos la biblioteca. O en la otra de, híjole, los libros desaparecieron, quiere decir que se usaron, quiere decir que a los niños les llamó la atención y se los apropiaron, entonces vamos a dotar la biblioteca de nuevos títulos y nuevos ejemplares. Pero nos vamos a encontrar con un dilema que se da mucho en el sistema educativo, que nosotros como docentes a veces hay cosas que decimos, ¿para qué? Ya no voy a poder recuperar todos los libros, pero como que ni los uso, entonces, ¿para qué? Y en ese para qué, las escuelas se han ido quedando pobres de materiales, de herramientas, de recursos que se podrían manejar y utilizar para el aprendizaje de los alumnos. Y después llega este boom, que yo no sé si a ustedes les ha pasado o lo han podido percibir de esta forma, este boom de materiales que vienen de fuera, este pequeño no sé si llamarlo así, es como una colonización en la que estamos viendo demasiados estímulos extranjeros de materiales que empiezan a llegar a nuestras aulas y que son convertidos por algunos autores que aquí editan materiales y que te voy a hacer una fichita para que los niños puedan trabajar unidades, decenas, centenas, y ahí está. Y ese material ya existía antes en multigrado. O que te vamos a diseñar para que pongas en el pizarrón la fecha y te vamos a poner los indicadores y todo eso. Entonces, en esta renovación del magisterio y en esta renovación de qué materiales estamos usando y de cómo los estamos llevando a la escuela, yo quería trabajar un poquito ahorita el tema de cómo trabajar los libros informativos. Y es que dentro de nuestras bibliotecas escolares y de aula contamos con estos ejemplares. ¿Cuáles son aquellos libros informativos? Si ustedes son muy observadores y bien cierto lo tienen aquí presente, antes llegabas a la biblioteca y existía el libro del catálogo de los libros del rincón, un libro grueso, bastante. O si no, tenías el cartel que te mostraba todo y te explicaba qué significa cada uno de los colores que aparece en la parte de abajo donde vienen mencionadas las series, que ya les dije, Al Sol Solito, Pasos de Luna, etc. Todos abajo tienen un color. Ese pequeño color es una barrita que te va a tratar de mostrar de manera rápida cuáles son cuáles son los contenidos que tienen esos libros. Y tú vas a poder descubrir que hay libros que son informativos y literarios en su primera división. Todos los libros literarios van a tener 3 colores que los van a resaltar. El primer color es el azul marino. El color azul marino se refiere a todos esos libros que tienen historias, que tienen ejemplo de cuentos, ejemplo de, no sé, novelas, mini novelas para los niños, había mini novelas. También tenían historias pequeñas como en tipo formato cómic, o por ejemplo, yo no sé si ustedes han llegado a ver, existe el libro de Don Quijote de la Mancha y sale en su edición de cómic, y está bastante interesante y a los niños les encanta porque es una manera de encontrar las aventuras de un viejito que de pronto
se encontró con que amaneció y despertó creyendo que era un guerrero y que iba a defender a su pequeña princesa que está pues allí escondida, perdida, y empieza a contarles la historia y los niños encantados, ¿sí? Entonces, los libros literarios tienen el color azul marino y de hecho son de los que más van a encontrar en la biblioteca. Y claro que por supuesto van a decir, pues está más fácil trabajar porque hay cuentos de aventuras y de viajes, hay cuentos de humor, hay cuentos de misterio y de terror, hay cuentos que son de la vida cotidiana, hay mitos, hay leyendas, hay cuentos históricos, hay cuentos clásicos, hay diarios, crónicas y reportajes. Y les repito, todo lo que estoy diciendo ahorita está en la página de Libros del Rincón. También tenemos libros de la etiqueta rosa, una etiqueta rosa color claro. Ese rosa color claro se refiere a la poesía, a las rimas, a las canciones, a las adivinanzas y a los juegos de palabras. Y todo eso hace que los niños se acerquen a las canciones. Y los niños de primero y segundo año, si ustedes les permiten tener unos libros así, que tienen los versos pequeñitos, les encanta. A los niños les fascina trabajar con ello porque es cuando escuchan que cantan las palabras. Y de esa manera, pues también adquieren más rápido el proceso de lectura y también el proceso de escritura. En los libros de la etiqueta en color rojo vamos a encontrar contenidos referentes al teatro, a las representaciones con títeres y a las marionetas. Y estos libros vienen clasificados precisamente con estos tres colores para que cuando tú tengas tu biblioteca de aula o que tengas tu biblioteca de escolar, si tú eres maestro unitario, multigrado, bidocente, etcétera, y te toca la comisión, pues puedes entrar a revisar este catálogo para que sepas cómo acomodar tus libros en la biblioteca. Te repito, los libros de la categoría literaria vienen con la barrita en color azul marino, la de color rosa claro y la de color rojo. Pero ahora sí, vamos a los que yo quería platicar el día de hoy, que son como esos libros abandonados que tenemos allí y que muchas veces los mismos niños los encuentran y tú dices, ay no, ese libro no, porque ahorita no, mejor luego. O los mismos niños a veces se aburren si encuentran los de la etiqueta color café y te dicen, ¿este libro de qué es? Y como tú tampoco lo conoces, te quedas con esa idea de, ay, no sé, y lo dejan y lo pasas y ya nunca lo vuelves a tocar. Entonces hoy te vengo a comentar de qué se tratan los libros del rincón de la etiqueta de libros informativos. Y me voy a permitir ahora sí compartirte la pantalla para que veas, esta es la página oficial de Libros del Rincón y nos vamos a encontrar con esto que pues viene en una muestra de clasificación en las categorías, en la colección. Pues primero te voy a mostrar lo que son Pasos de Luna, aquí está ya, Pasos de Luna y lo que es. Y tú vas a poder identificar pues todo lo que viene aquí. Déjate, te hago la pantalla un poquito más grande y vamos viendo. En Al Sol Solito, que es esta categoría que les decía de los libros para los más pequeños, en los libros informativos tenemos los siguientes temas. La categoría va a ser de color, la barrita es azul cielo, no es un azul oscuro, azul marino, y los libros están bien interesantes porque hablan acerca de la naturaleza. Los niños pequeñitos se quieren acercar mucho a ello y claro, con los niños mayores también vamos a encontrar que estos temas están ahí y es el de la naturaleza y el cuerpo. En el color rosa, el rosa mexicano, el rosa fuchsia, como lo quieras nombrar, esos son libros que hablan acerca de los números y hablan sobre las formas. Por lo regular los niños los asocian con la matemática y entonces allí vas a poder encontrar, por ejemplo, el libro del número 0. El libro del número 0 y entonces ya el niño va a encontrar la historia y sin querer va a aprender contenidos de la matemática, ¿sí? Tenemos los libros grises. Los libros grises se refieren a los objetos y su funcionamiento. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo que hay un libro que habla de las máquinas simples y les empieza a contar a los niños las historias de cómo se inventó la carretilla, de cómo se inventaron la rueda y les empieza a poner ilustraciones. Y para los niños empieza a ser un contenido muy interesante porque les habla acerca de cómo funcionan las cosas. Los libros de color café. Los libros de color café que ahorita les decía, ¿de qué se trata este libro, maestra? Y tú de pronto dices, ay, no sé, ves el título y ves que está, por ejemplo, el de, ay, no recuerdo ahorita el nombre, pero parece que empieza con el nombre de Fernando. Es una biografía, ¿sí? Porque habla de las personas y habla de las historias del pasado. O, por ejemplo, hay un libro que habla de la cultura romana y entonces trae la etiquetita, la barrita en color café y les va a hablar acerca de la historia. Y entonces los niños siempre quieren saber qué pasó antes o qué estaba en el pasado existiendo cuando yo todavía no existía. Y estos son los libros que los acercan a la historia, ya sea de las personas o las historias del mundo. Y es contenido histórico, netamente completa y
acertadamente a la edad, ¿sí? Porque luego también vamos a decir, ay, ¿cómo le hago para contarle la historia de la independencia, por ejemplo? Y entonces hay libritos que se enfocan a ello. Luego tenemos los libros morados. Los libros morados son los que se relacionan con geografía y hablan acerca de los lugares, de la tierra y del espacio. Ahorita voy a mostrarles esta misma pestaña, pero van a ver que en los grados superiores ya es un poco más compacta y sintética la información. Y entonces los libros morados se van a relacionar directamente con los contenidos de la geografía y van a tratar de explicarles a los niños cómo funciona la tierra, cómo funciona el suelo, cómo funciona el relieve, cómo funcionan las lluvias, los huracanes y todo, ¿sí? De ahí nos vamos a otro libro que es gris, pero es un gris más oscuro. Esta barrita de color gris más oscuro les va a hablar a los alumnos acerca de cuáles son las artes y los oficios que se realizan en lo que es el mundo entero. Y entonces vamos a encontrar, por ejemplo, cómo se hace o para qué se usa el maíz. Hay un libro muy interesante dentro de la biblioteca escolar que les habla del maíz y de qué se puede hacer con el maíz y de quiénes son los que trabajan con el maíz. Entonces, si se fijan, es un libro que va completando el contenido. Los libros de color amarillo, de hecho, son de los libros que más buscan los alumnos cuando están, que ustedes van a una exploración en las bibliotecas, sobre todo en las multigrado, que es donde tenemos más acceso a que los niños vayan y que participen en las bibliotecas, porque en el aula, por lo regular, las ponemos en un rinconcito y aunque estén expuestos en forma de revistero, no siempre estamos dados a acompañarlos a que la descubren, ¿sí? Entonces los libros amarillos son los que tienen experimentos, que tienen juegos y que tienen actividades que los niños van a poder manipular cosas y objetos para crear. Créanme que estos son de los libros más buscados. A los niños les encantan los experimentos y entonces van a encontrar ustedes que se relacionan directamente ahorita con el campo de saberes y pensamiento científico. Entonces son libros de apoyo. Cuando te llegue tu biblioteca de aula, date un clavado y un pequeño chapuzón a ver qué libros te llegaron, de qué categorías son, cuántos libros tienes informativos y cuántos literarios, para que de ahí puedas empezar a enlazar tus temas y tus contenidos de proyecto con alguno de los libros que está allí. Y con eso es una simple acción para que el niño descubra que la biblioteca está viva. Hay otros libritos que son como un color café muy clarito, muy tenue. Esos son libros de las palabras y se refieren precisamente a mostrarle a los alumnos nuevos contenidos del vocabulario, de formas de hablar y de decir cosas, ya sea en este continente o en otros, y les empiezan a hablar acerca del mundo y les explican cosas de aquí, de allá y de más allá. Y por último tenemos uno que se parece a ese color, pero es un tanto más café, quisiera yo nombrarlo, y son todos esos libros de enciclopedias, de atlas y de almanaques. Fíjense, esa palabra de almanaque casi no la había escuchado últimamente, pero son los materiales de referencia. Entonces, por lo regular vamos a encontrar libros de todos los colores y no vamos a saber qué hacer con ellos, pero si conocemos esta clasificación, por supuesto que vamos a entenderla. Aquí les hablaba hace rato de los literarios y estos son ya para los niños mayores, que son los de Astrolabio y los de Espejo de Urania, y los libros informativos ahora les digo que se clasifican ya como más compactos en el contenido. Y entonces el verde ahora se llama ciencias fisioquímicas, el azul cielo, el azul claritito es ciencias biológicas, ciencias de la salud y el deporte. El libro rosa, como les digo, se identifica ya más con las puras matemáticas, el grisecito con la tecnología, gris claro, el café con las biografías y también con la historia, la cultura y la sociedad, el morado con las ciencias de la tierra y el espacio, el gris un poquito más oscuro con las artes y oficios, el amarillo con juegos, actividades y experimentos, y los que son tenues como claritos en un tono café, no sabría describir qué tono es, no me sé todos los tonos de Pantone para decirles es esta, el diccionario y las enciclopedias Atlas y Almanaque. Todos estos libros realmente vale la pena identificarlos, conocerlos y descubrir que las bibliotecas no son simplemente un montón de libros que a alguien se le ocurrió dejarnos en el salón o dejarnos en la escuela. Los libros son importantes, los libros tienen que ser conocidos por nuestros alumnos, los niños tienen que aprender del mundo en general y sobre todo en donde no existen estas fuentes directas de internet en las que a lo mejor ellos van a googlear algún concepto o algún cuento o alguna historia, pues enseñarles que ahí están los materiales de la biblioteca. Creo que también los maestros tenemos que aprender un poquito a dejar ese miedo de que, ¿y si se pierde el libro? ¿Y si ya no lo encuentro? Pues, ¿qué va a pasar? Y empezar a descubrir nosotros mismos la biblioteca del salón, porque si no lo hacemos, esta biblioteca de aula o esta biblioteca de la escuela, pues no vamos a poder conocer toda esa riqueza de trabajo que representa lo que es pues conocer el mundo. A la vez nosotros como que nos quedamos a veces pues
ahí separados del entorno y no entendemos cómo funciona la misma comunidad, no sabemos cómo identificar esto es útil, esto no es útil, qué quieren los niños, qué no quieren, y no nos damos esa oportunidad de conocer ni siquiera nuestro entorno. Vale la pena que entren a las bibliotecas y que las conozcan y que empiecen a laborar con ellas para que enriquezcan tanto su práctica educativa como faciliten el acceso de los niños a otras fuentes de información. Y ya por último, para terminar en este pequeño live que les traigo, les quiero compartir algunas fichas de libros informativos. Específicamente quiero compartir en este caso una. No voy a compartir más porque luego me entretengo mucho y hablo de más. Y ustedes saben que a la gente que le dan el poder de la palabra, luego nos emociona, ¿sí? Les voy a platicar sobre estas fichas que yo obtuve gracias a mi participación en la Olimpiada de Lectura y que por aquí voy a estar compartiéndoles también, porque por ahí me dijeron que si quieren, con un like que tuviera esa publicación ya les iba a publicar. Entonces, miren, ¿cómo se trabaja con los libros informativos? Muchas veces los libros informativos los usamos solamente para la investigación y decimos, no, pues ¿saben qué? Los niños tienen que contestar preguntas de un cuestionario y ya. O los niños tienen que limitarse a buscar el significado de una palabra y listo. Y con eso decimos que los niños ya están explorando libros informativos y hay más opciones. En gran medida, la información nos sirve para conocer y para aprender. Entonces, en las fichas que están en este compendio, que tiene alrededor de unas 40 fichas que sirven para trabajar con los contenidos y conceptos de los libros de la biblioteca del aula, que están totalmente encaminadas a ellos. Déjenme decirles que cuando a mí llegó este material, todas y cada una de las fichas son precisamente para libros del rincón, libros de las bibliotecas de aula y libros de la biblioteca escolar. No nos remiten a libros que no tengamos y son libros que pues te pueden servir para basarte en ellos en el trabajo o puedes conseguir otros, ¿sí? Entonces, miren, les platico rápidamente. Estas fichas que nos dio la Olimpiada de la Lectura a través de Fundación Televisa son estas fichas que llegaron gracias a la iniciativa de este pequeño organismo, no sé si ya desapareció, que es Iniciativa MX. Este organismo lanzó la Olimpiada de Leeres Iniciativa y entonces Iniciativas México propone a los maestros que trabajemos en las bibliotecas escolares a través de un fichero. Ay, se movió. Este fichero tiene la parte de arriba un título que menciona cuáles son los libros que vas a utilizar. Entonces, en este caso, la ficha 1 se refiere a libros para observar y buscar. La ficha 1 tiene un título. El título es Libros para observar y buscar, esconde y encuentra. Específicamente hay una acción que se va a realizar a partir del uso de esta ficha y como todos los ficheros que conocemos, si es que tú trabajas con los ficheros del Plan 93, los vas a relacionar, pues está muy fácil el trabajo. El objetivo de la lectura en esta ficha es que los alumnos aprendan a elaborar descripciones a partir de la observación de imágenes. Entonces, también no es una actividad que esté muy fuera de nuestra realidad. Muchas veces tenemos que hacer este uso y manejo de los libros en el aula con los proyectos. Y ahorita, por ejemplo, te voy a decir, si te vas a la antología del ojo crítico en sexto grado, que es uno de los proyectos de lenguaje en proyectos de aula, en el librito de proyectos de aula, puedes utilizar esta ficha para trabajar porque el contenido principal de ese proyecto es la descripción. Entonces, ¿qué van a hacer los alumnos en este objetivo de lectura? Pues van a dedicarse a una cosa. Número 1, ubican libros en donde ellos puedan descubrir que prevalecen paisajes con la variedad en detalles del tipo de son o no son. Es decir, vamos a buscar nosotros en nuestra biblioteca libros que les permiten a ellos ver paisajes. En equipos, bueno, ahora diríamos en comunidades, tendrían que leer las pistas que el libro les va a proporcionar para poder encontrar los objetos que hay en esas imágenes. Yo no sé si conocen el libro del, vamos a hacer la fiesta de aniversario, y que es un libro grande, es tamaño, pues yo creo que de estos que le llaman libros macrotipo, y lo abres y empieza a tener muchas imágenes escondiditas. O también este libro de Estados Unidos muy famoso de que andan buscando un personaje, ¿no? Y que empiezan a ponerte muchas cosas. De eso se trata la actividad. Entonces, van a intentar buscar objetos, los van a tratar de encontrar. Incluso, si no están las pistas en el libro, ustedes se las pueden dar desde manera previa. Van a buscar una persona que lleve sombrero, o van a buscar a un gatito de color blanco, y ya les empiezan a repartir, ¿verdad? Las pistas que ustedes les vayan sugiriendo son descripciones.
y van a ser descripciones que van a incluir nombres de objetos o que lo omitan, porque pueden ahí construir y formar adivinanzas, hacer rimas o hacer otro tipo de juegos de palabras. Y entonces esta actividad que inició con un libro informativo se convierte ahora en una actividad también de tipo literario, y todo sale de la biblioteca. Los libros de adivinanzas les pueden servir como modelo, pero recuerden que ellos están partiendo de libros del corte informativo. Y a nosotros nos pedían y nos sugerían todos estos de evidencias de lectura, descripciones que les mandábamos, les subíamos aquí a una plataforma, descripciones de adivinanzas, la bibliografía de los libros que leímos, y nos sugieren títulos. Ahí nos dan precisamente en estas fichas títulos que nosotros podemos encontrar para poder trabajar. En este caso nos mandaban al de Adivinanzas Animales, del autor Javier Blanch. El ilustrador es Montse Franzoy, y de editorial La Galera. El año de edición del Programa Nacional de Lectura en México era el año 2003. Y les digo, o sea, desde hace tanto tiempo que esto se promovía. Tiene el sello antiguo del Programa Nacional de Lectura, de cuando la SEP estaba cumpliendo 90 años, y de que esto estaba promovido principalmente por la Fundación SM, la editorial, y el Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Y como les comentaba, pues la oportunidad que gracias a leer esa iniciativa se desarrolló fue el abrir el panorama para que uno como maestro no solamente se restrinja a las sugerencias que vienen en estas fichas, sino que pueda ser capaz de crear y de imaginar nuevas formas de acercamiento a la lectura. En este caso, miren, ahora les comparto la ficha 8, que se trataba de libros para reconocerme, de biografías y canciones. Se trataba de leer un libro completo acerca de la vida de otra persona, y entonces a partir de allí relacionarla con algo que ellos pudieran identificar en su entorno. En esa ocasión nosotros leímos libros de corridos porque no teníamos el libro que viene aquí abajo. El libro sugerido era el título de China, y pues no lo tenía yo en la biblioteca de la escuela. Entonces, el libro que sí venía y que yo pude utilizar fue el de 100 corridos, me parece que se llama así. Y eso porque aquí mencionaba que al buscar la lectura de un libro teníamos que verificar que existiera la rima para poder integrarlo y hacer pues este estilo de acercamiento a la lectura a través de un juego de palabras, que era la canción. Y entonces allí sugería que era la canción de la Adelita, por ejemplo, un libro para trabajarse. Yo tampoco tenía ese libro, era una escuela unitaria, tenía muy pocos ejemplares de toda la vasta biblioteca escolar, pero lo que sí tenía la oportunidad de trabajar era el libro de 100 corridos, y recuerdo que no era acerca de la revolución la fecha en la que lo estuvimos abordando, pero sí pudimos hacer ese enlace a través de, ya ven que existen las grabaciones de Ignacio López Tarso. Entonces a partir de allí jalamos algunos ejemplos de audio y los empezamos a, no era audiovisual porque recuerdo que no servía muy bien en Ciclomedia. Empezamos a leer el libro, empezamos a compararlo con otras canciones y a ver que ellos directamente tenían un contacto con el documento que venía escrito, ese corrido, y que lo conocían, lo cantaban, lo habían visto en repetidas ocasiones a lo largo de los años, y pues es otra forma de acercar a los niños a la lectura. Como ya les he comentado en varias ocasiones, estas fichas están disponibles y claro que por supuesto que se las comparto. Son alrededor de 38, creo que son 37 porque hay un número que se salta, y si lo logro encontrar, claro que se los hago llegar. Estas fichas para mí son muy valiosas porque me permitieron crear nuevas historias a partir del acercamiento a la lectura y de las sugerencias que allí venían. No todo lo hacía, por ejemplo, que es libros para asustarse, la ficha 38, libros de misterio y de terror, un reseñario de miedo. El objetivo era hacer las reseñas de libros de terror y no tenía todos, o sea, eran muy pocos, pero los libros, los poquitos que teníamos, podíamos identificar conceptos generales de qué es un libro, cómo viene, la pasta, etcétera y demás. Y, por ejemplo, miren, el Día de Muertos es un pretexto excelente para compartir varios libros sobre historias de terror, y ahora que estamos cerca de llegar a un proyecto relacionado con esta manifestación cultural, pues qué mejor que ir a la biblioteca de tu escuela o ir a la biblioteca de tu aula para que tú puedas descubrir un libro que te sirva, que te dé oportunidad de indagar en estas acciones y encontrar algún texto de valor para tus alumnos, y que a partir de ello ellos puedan crear a lo mejor sus propias historias, que casi siempre es uno de los objetivos de ir a la biblioteca escolar. Pero mira, también, por ejemplo, aquí te sugieren 2 libros. Puedes ver el de Cuentos de Espantos y Aparecidos, que les tengo que decir que ese libro tenía 2 ejemplares en la escuela unitaria y los 2 ya estaban bien desgastados porque a los niños les encantaba llevarse ese libro. También está el libro de El Mundo al Revés. Y claro que como este título hay otros tantos que les pueden servir a ustedes para poder manejar lo que es la lectura, la escritura y el trabajo con los alumnos desde otras perspectivas. Y pues como ya se los he estado diciendo,
Creo que uno de los trabajos más valiosos que tenemos nosotros como docentes en el aula es el poder hacer esa mediación lectora en la que los niños puedan jalar la información de su contexto hacia los textos que hay a su alrededor. Y si tú eres un maestro, y esto yo creo que es ya una recomendación general que les doy antes de irnos, que te preocupas por conocer tu biblioteca y que te ocupas de conocer tu biblioteca, como ya te lo mencioné en la primera parte de este video, pues claro que por supuesto que vas a enriquecer la manera de poder mediar esa lectura con tus alumnos y con tus alumnas, y les vas a poder hacer entender que los libros, además de aprender, te sirven para recrear. En este caso, los puros libros informativos se pueden trabajar desde la investigación, claro que sí, desde el llenado de cuestionarios, por supuesto, pero más que nada, enriquecer el trabajo de los niños a partir del descubrimiento, creo que es una de las tareas un tanto más complicadas cuando tú no conoces lo que tienes a tu alcance, pero una de las más sencillas cuando ya logras avanzar hacia ese escalón. Entonces, compañeros maestros, en este cierre de video, pues yo quisiera decirles a todos ustedes que trabajen con las bibliotecas escolares. Las fichas de los libros informativos se las voy a estar compartiendo en este espacio para que ustedes también tengan la oportunidad de hojearlas con los ojos y de indagar qué hay aquí, qué hay allá, qué me puede servir. Este libro no lo conozco en mi biblioteca, y recomendarles eso. Cuando les lleguen sus paquetes de biblioteca, si es que tú tienes la fortuna de tenerlos todavía, date un buen clavado en ellos, revísalos, conócelos, identifícalos, de qué series son, de Pasos de Luna, de Al Sol Solito, de qué categoría, que son libros informativos, que son libros literarios, que son libros de poesía, que son libros de teatro, que son libros de esto, de aquello, del otro, de aquí, de allá. Entonces descubres y te informas y conoces. Y a partir del conocimiento, porque el conocimiento es poder, vas a integrar ese trabajo de lo que hay allí a tu manera de elaborar. Y creo que de esa forma vas a poder encontrar más oportunidades de crear cosas con lo que tú ya tienes a tu alrededor. Y bueno, compañeros, este video tiene este fragmento añadido, que es una parte que no se vio en el en vivo porque por allí hubo un detalle en la transmisión que yo espero que no se vuelva a repetir, pero que me va a dar mucho gusto que si tú llegaste al final del video anterior y estás sintonizando este, es porque te diste cuenta de que quedó incompleta la idea. Y muchísimas gracias por estar acompañándome en estas transmisiones en vivo, platicando un poquito acerca de lo que es la lectura y la escritura. De igual modo y de cualquier manera, sabes que está al alcance la comunicación, y si tienes alguna duda sobre el trabajo o si quieres una sugerencia de actividad, te escucho, te leo y por ahí estoy en contacto contigo. Por este rato yo me despido ya por fin de la segunda transmisión, y espero que te haya servido un poquito o mucho lo que hayas visto en este espacio que se llama Platiquemos un ratito, y que espero que nos veamos próximamente para seguir dialogando acerca de cosas que nos pasan en la docencia. Les platico que mañana voy a tener la oportunidad de aplicar Mejor Edu, a ver cómo me va. Este fin de semana va a ser un fin de semana largo porque voy a tener que leer mucho, y claro que eso es una acción inherente a nuestro quehacer, y pues no me queda más que decirles, maestros, lean todo lo que tengan a su alcance y lo que tengan la posibilidad, porque leer es aprender. Hasta aquí llego el día de hoy. Muy buenas noches a todos y nos vemos en el próximo episodio de Platiquemos un ratito. Así que hasta la próxima.